Espero que hayan tenido una gran labor en conjunto con sus compañeros. Vamos a pasar entonces ahora a lo que serían las resoluciones de estas actividades. De nuevo, como les decía hace un instante, no hay respuesta 100% correcta, sino que lo que se busca es que ustedes puedan argumentar de una manera sólida y reflexiva con los propios elementos que tienen y con las herramientas teóricas que nosotros les damos. La primera actividad es qué característica posee la Revolución Mexicana para que podamos considerarla una forma de cambio social. Allí la primera cuestión que debemos hacer, bueno, ¿qué es un cambio social? Esto que habíamos visto al principio de la teleclase y que hablaba de una modificación permanente en alguna estructura o en algunas o en todas las estructuras de la sociedad y que tenía tres ámbitos: el económico-político, en el cual se modificaba la estructura económica y la estructura política de la sociedad; el étnico-identitario, que hacía referencia a los rasgos distintivos de esa sociedad; y finalmente el cultural, los elementos culturales distintivos de esa sociedad también que pueden cambiar. Y también por cómo se han dado estos cambios sociales, que pueden haber sido de una manera mucho más natural, mucho más progresiva, o más bien violentos e intempestivos. Obviamente la Revolución Mexicana entra dentro de la categoría de cambio social y allí vamos a tener que, por una parte, si preguntamos qué se modificó, vamos a ver que se modificó la estructura económica. Es decir, si nosotros vemos que lo que motiva a la Revolución Mexicana es una ley en la cual se garantiza, se cristaliza, se transparenta una división desigual de clases sociales y se genera una clase social que domina a otra y somete a condiciones de pobreza y desigualdad a otra de las clases, quizá la más grande, la clase campesina, y que al final de la revolución se produce la reforma agraria que da por tierra con esa primera ley. Bueno, vamos a tener que la cuestión económica se ha resuelto o ha cambiado, mejor dicho, porque de haber una gran concentración de la tierra en pocas manos, pasamos a tener una reforma agraria que permitió una ampliación. Esto pensando desde mediados del siglo XIX hasta mediados y principios del siglo XX, o sea, en casi 100 años se produce, pero bueno, es una revolución que en definitiva terminó modificando esa estructura económica. Obviamente la estructura política también. De hecho, un dato que no figura en el video, pero que es un dato histórico relevante: a partir de la Revolución de la Revolución Mexicana se genera lo que es conocido el PRI, el partido del PRI, que es el partido de la Revolución Institucional, que se llamó, y que ha gobernado México, o que gobernó México durante más de 70 años, desde la década del 30 hasta principios del siglo XXI. Por lo tanto, incluso en la cuestión política, para las partes representadas dentro del sistema político cambiaron, hay una irrupción de nuevos actores, los campesinos y demás, y de hecho todo ese movimiento, toda esa movilización generó un partido político que incluso por su manera de continuar en el poder, de consolidarse el poder y de contener y de perpetuarse en el poder, ha sido un caso de estudio a nivel internacional. También fue un cambio en lo étnico-identitario y en lo cultural, porque hay patrones de esa cultura que cambiaron y que se han visto modificados gracias a esa revolución: el valor del campesinado, el valor de los líderes revolucionarios y demás, de pasar de ser bandidos a ser héroes por haber llevado las banderas de la revolución. Por lo tanto, incluso dentro del ámbito étnico-identitario y del ámbito cultural, vamos a ver que existieron cambios. Entonces podemos decir que la Revolución Mexicana efectivamente fue un ejemplo de cambio social violento e intempestivo por un lado, y que modificó las estructuras de la sociedad por otro, y por ende es un buen ejemplo a la hora de hablar de un fenómeno de cambio social. La pregunta número 2, o la actividad número 2, hacía referencia entonces a identificar en el video los cambios suscitados en el área política, económica y cultural. Allí vamos a tener entonces que el cambio económico, cuando por ejemplo dice a mediados de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas, otro general de la revolución en la presidencia, se hace eco de las demandas postergadas y promueve una relación estrecha con grandes sindicatos y obreros, Cárdenas finalmente consuma la principal promesa revolucionaria y promueve una extensa reforma agraria. Por lo tanto, ese origen de la revolución agraria, que era la concentración de las tierras en manos de una minoría terrateniente acomodada, deja de existir para dar paso a la reforma agraria, la amplia reforma agraria y a la creación de nuevas
clases sociales que ya estaban un poco más beneficiadas entonces por esa revolución, que no lo estaban en su carácter previo. Y cuando pensamos el cambio político y social, vamos a ver cuando dice: con el tiempo Álvaro Obregón se diferencia de Carranza y apoya reivindicaciones de obreros y campesinos. ¿Qué significa esto? Que apoya reivindicaciones de obreros y campesinos en el medio de la revolución, en los inicios de la revolución, es que se legitima la aparición de nuevos actores. Esos actores que empiezan a reclamar por una situación de desigualdad ante esta ley que había sido el germen de la revolución, bueno, empiezan a tener un mayor protagonismo, y esa legitimación, ese apoyo a la reivindicación que hace Obregón, lo que no hace más que cristalizar y legitimar la aparición de estos obreros como una clase, campesinos obreros, como una nueva clase social y un nuevo actor político. Por ende, ahí tenemos dos claros ejemplos muy concretos dentro del texto de lo que es el cambio económico por un lado y el cambio político y social que provoca la revolución mexicana. En la actividad número 3 van a pedir que escriban un texto, o sea, cada uno de ustedes debe haber desarrollado un texto en función de la Revolución Mexicana, basándonos en el materialismo histórico. El materialismo histórico, de nuevo, esta teoría principalmente desarrollada por Karl Marx y quienes luego fueron sus seguidores, y que hablaban de cuando había un cambio en las estructuras económicas, bueno, había un cambio de sociedad. Utilizar conceptos de dialéctica, conflicto, clase y ruptura. La dialéctica era aquel mecanismo mediante el cual por oposición se generaba una nueva situación, es decir, había una tesis, una antítesis, y luego había una nueva situación que era la síntesis. A priori, dentro de este texto, ustedes deberían o podrían haber mencionado que había una clase acomodada, una clase beneficiada, dentro de la cual estaba también la clase dirigente política, que era la tesis, o se podía establecer como una tesis, luego una clase obrera campesina que se ve en esta situación de vulnerabilidad, de postergación, de subordinación a esta clase acomodada, y que reivindica a través del elemento de la revolución, a través de esta reforma violenta que ellos buscan promover, una nueva situación. Y obviamente la síntesis es cuando se llega a la década del 30 del siglo XX con un nuevo panorama tanto económico, político y social en México. Entonces, dentro de este fenómeno así se podría haber analizado de manera dialéctica el proceso de la Revolución Mexicana. Dentro de la clase, bueno, vamos a tener claramente dos clases bien marcadas dentro de México. La primera, la clase acomodada, la clase dirigente y la clase terrateniente, que se vio beneficiada por esta ley del gobierno. Y por otro lado, la clase obrera, la clase campesina. Pensemos que en términos de Marx, si bien no había proletarios y burgueses, pero sí había sus equivalentes con campesinos y terratenientes, y esa también era una posibilidad de hacerlo. Y la ruptura se da a través de esta ley, a través de este proceso de desigualdad que se genera a raíz precisamente de esta ley, que provoca luego obviamente los posteriores sucesos violentos que desencadenan la revolución y que obviamente terminan así en la década del 30 con la reforma agraria, que es el último paso por el cual se termina de componer todo este cambio social que se dio en la Revolución Mexicana. Obviamente, de nuevo, no hay respuestas correctas, seguramente el texto que ustedes han escrito tiene muchos de estos elementos, pero lo que se buscaba era un poco explicar de qué manera podrían haber entrelazado, o una de las alternativas para entrelazar este concepto del materialismo histórico dentro de la Revolución Mexicana. Finalmente, vamos a hablar de la actividad número 4, que pedía un criterio personal a la hora de evaluar la postura de quien produjo este video, y si estaba más cerca de ser conservador o progresista. Para hacer la diferencia clave debemos entender que hubiera sido algo conservador y que hubiera sido algo progresista. Alguien conservador es básicamente alguien que hubiera estado en contra de los preceptos de la Revolución Mexicana. ¿Esto por qué? Alguien conservadora es reacio al cambio. Y si estamos hablando de que la revolución produjo un cambio social, obviamente esta persona, si fuera conservadora, estaría en contra. Obviamente, por distintos elementos que podemos encontrar en el video, vamos a ver que no era una persona de tinte conservador, sino más bien un tinte progresista por oposición al conservadurismo. Progresismo es alguien que busca
generar mediante distintas formas de cambio una sociedad quizá más justa, con mayor oportunidad, igualdad de oportunidades y con mayores beneficios para amplios sectores de la población que históricamente han sido postergados. Por lo tanto, si nosotros debiéramos evaluar de qué manera o desde qué perspectiva, tanto sea conservador, sea progresista, se para quien produce este video, podemos decir que es una postura quizás mucho más progresista. Eso ha sido entonces las partes de resoluciones. Vamos a pasar ahora a las preguntas múltiple opción. Vamos a pasar entonces ahora a lo que son las preguntas de múltiple opción para intentar reforzar un poco el estudio del caso de la Revolución Mexicana y estas cuestiones referidas a la Revolución Mexicana como un fenómeno, como un indicador, como un ejemplo de lo que es el cambio social. Primer ejercicio va a decir: compara la Revolución Mexicana con los cambios tecnológicos experimentados en las últimas 2 décadas. Ambos tienen en común que, si pensamos en un cambio social que modifica estructuras sociales, lo que vamos a ver es cuál de todas estas respuestas puede llegar a operar en esa lógica. Entonces vamos a ver que la A y la B son quizás las dos que más se ajustan, porque la A dice modifica las estructuras, normas y valores de una sociedad. Tanto la Revolución Mexicana como la nueva tecnología lo han logrado, y la B es que son manifestaciones e indicadores de cambios sociales. O sea, ambos, tanto la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos 20 años y la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, son cambios sociales. Obviamente con características distintas cada uno, pero como categorías de estudio, ambas entran dentro de categorías dentro del cambio social. Y obviamente las C y la D son incorrectas porque ninguna de las dos se origina en el conflicto de clases necesariamente, aunque obviamente la Revolución Mexicana tiene un poco más de este origen. El cambio tecnológico claramente no. Proceden de la abolición de la propiedad privada. No las dos necesariamente, porque dado la tecnología no lo es, y responde a intereses clasistas. La tecnología no responde a un interés de clase, más allá de que si pensamos una perspectiva de producto y de venta, lo podemos llegar a ver así, pero en su origen la revolución tecnológica no tiene que ver con un interés clasista particular. El ejercicio 2 va a decir qué temas se derivan de la siguiente escena. Pensemos en la escena del video, en la cual Zapata implementa el plan de Ayala y expropia la tierra de los hacendados, caciques y burócratas del porfirismo, y durante 1911 y 1912 se enfrenta con el ejército federal de Madero. Son combates sangrientos donde reinan los demandes y los incendios. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Qué temas vamos a poder derivar? Claramente la respuesta correcta es la D, dado que la revolución se refiere a las acciones masivas colectivas en las que los intereses de algunas personas prevalecen por sobre los de otros. Entonces vamos a entender también a las revoluciones y al cambio social muchas veces como una lucha dentro de los grupos que la conforman, y que en definitiva siempre cuando hay enfrentamientos uno de los grupos hace prevalecer sus intereses por los de otros. El ejercicio 3 vamos a tener entonces que va a decir: es posible analizar el caso de la Revolución Mexicana desde la lógica del pensamiento dialéctico, para lo cual, esto un poco es referencia también al texto de la actividad número 3 de la resolución, que dice: para lo cual debemos tener presente las siguientes premisas. Allí vamos a ver que la A y la B y la C son las correctas. La lógica dialéctica se opone a la oposición de una tesis y una síntesis al final, esto que hablamos del método dialéctico de tesis, antítesis y luego una síntesis. El pensador dialéctico, que es la B, se interesa por la relación de los fenómenos sociales del mundo observado y los fenómenos sociales pasados y futuros, es decir, qué ocurrió, qué ocurre y qué va a ocurrir. Y la C, obviamente, que dice, también es correcta, dice: el pensador dialéctico contempla en su análisis tanto los actores como las estructuras. En dónde está envuelta, en qué contexto está envuelta esta dialéctica, también es una de las partes fundamentales del pensamiento dialéctico. La D y la E no son correctas, primero porque el pensador dialéctico afirma que las influencias sociales se dan en una sola dirección. Esto no ocurre, de hecho hay una tesis y una antítesis que operan ambas en las dos direcciones y modificándose a sí mismas para luego generar la síntesis. Y la lógica dialéctica, que es la E, también es incorrecta porque dice se asienta sobre el principio de la no contradicción, y cuando estamos hablando de que hay una tesis y una antítesis estamos hablando de que justamente la contradicción entre los dos postulados son los que generan la síntesis y la nueva situación. Eso ha sido entonces brevemente las explicaciones de las respuestas múltiple opción, y ahora vamos a pasar entonces al cierre de la teleclase.
Hemos llegado al final de la cuarta teleclase y por ende del recorrido de esta materia de sociología general, y hemos visto dentro de esta teleclase los conceptos de cambio social y la de nuevos paradigmas. Entonces vamos a hablar de conceptos adquiridos, dos esencialmente que hemos adquirido a lo largo de esta teleclase y del trabajo que ustedes han llevado a cabo con sus compañeros. El primero, que es el concepto de cambio social, que hace referencia entonces a la modificación de una o varias de las estructuras sociales de una sociedad determinada. El cambio social como tal es una categoría de estudio, lo que varía, esto hace posible comparar distintas sociedades y distintos fenómenos históricos a lo largo del tiempo. Lo que va a cambiar son obviamente las propias manifestaciones. Recordemos entonces que el cambio social tiene dos dimensiones: el qué parte de la sociedad se modifica, y ahí vamos a tener tres claramente diferenciadas, que puede ser el económico-político, el étnico-identitario y el cultural, y bien cómo este cambio social se puede manifestar, y allí vamos a tener que puede ser de una manera mucho más gradual, mucho más pausada, mucho más sedimentada, o bien puede ser intempestivo y violento, que irrumpa un cambio social a raíz de condiciones que se estaban guardando bajo presión sobre la realidad. Y finalmente, sobre todo en la parte de la revolución, que es un tipo de cambio social que se produce de manera violenta e intempestiva. A ver, cuando nosotros hablamos de manera violenta e intempestiva no estamos hablando esencialmente de un día para otro, sino que en un periodo histórico determinado se puede hacer un corte temporal para graficar que se produce el cambio, pero claramente las fuerzas vivas que operan para que esta revolución se produzca vienen juntando presión mucho antes, y obviamente las consecuencias de la revolución y cuáles van a ser los cambios de esta revolución se van a ver mucho más con el tiempo. Como pudimos ver, de hecho, en el caso de la Revolución Mexicana, un cambio que se inició allá por la década de 1820 en el siglo XIX culmina a mediados de la década de 1930 en el siglo XX. Por lo tanto, los cambios que se produjeron de esa revolución tardaron 100 años en cristalizarse, y de hecho también, como les explicaba, el caso del Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI, que gobernó incluso por más de 70 años y que es una de las causas también de una de las consecuencias también de la revolución. Por lo tanto, si bien puede ser intempestivo, puede ser violento, puede provocar quizás una alteración mucho más aguda, tampoco es que se produce en 24 horas, sino que el fenómeno se puede cortar y se puede establecer en un determinado periodo de tiempo, pero tanto las causas como sus consecuencias están esparcidas a lo largo de un espacio temporal mucho, mucho más amplio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su trabajo, por su esfuerzo. Mucha suerte en lo que sigue y hasta siempre.